Muy buenos días, colegas. Bienvenidos a esta actividad del Departamento de Medicina Interna que lo hemos denominado los electrocardiogramas del mes. Para aquellos que estaban por primera vez en esta actividad, les contamos que la metodología es que tratamos de recolectar entre todos los casos y sus electrocardiogramas de los cuales hemos aprendido algo o que hay algo para novedoso para tenerlo siempre en cuenta en el manejo que hacemos de nuestros pacientes en nuestra práctica diaria. Esto es entonces muy participativo, que están estudiantes del octavo, hay internos que rotan por medicina interna, los residentes de medicina interna de primer año, que sobre todo son el foco de esta actividad, nuestros residentes de segundo y tercer año de medicina interna, los fellows de cardiología y los profesores tanto de medicina interna como de cardiología, ¿verdad? Que a la idea de que todos, si tienen preguntas para hacer, aportes, son muy bienvenidos. Usualmente hacemos primero un recuento de artículos importantes que han sido publicados en el mes anterior y más o menos están aquí expuestos, se los comento rápidamente. Este primer artículo es valioso porque siguen aportando en la manera práctica de afrontar los pacientes que tienen síndromes coronarios eh, isquémicos. Bueno, ahora les cuento someramente cuál es la propuesta. Nuevamente, la trascendencia que vemos de la inteligencia artificial en la interpretación electrocardiográfica. Hay esta revisión muy completa de lo que en este momento puede hacer la inteligencia artificial en la interpretación de los electrocardiogramas. Los que estén interesados, es un artículo muy completo. Vamos a analizar un caso que tiene un QT prolongado, entonces vamos a analizar algunos detalles novedosos que hay sobre la forma de hacer la corrección del QT y tratar de ser más acuciosos con esta parte. Una de las personas que empieza a ser muy especial con una de nuestras internas que va a rotar por Yale, el doctor Roland Kira, acaba de publicar este artículo que a mí me dejó muy interesado. Ahora les va a mostrar un poquito más de cómo elaborar eh, gemelos digitales para uno poder intervenir sobre ellos y hacer una atención más de precisión, más personalizada. Y la reflexión es nuevamente sobre inteligencia artificial, cómo la podemos aprovechar plenamente. Esta propuesta de síndromes isquémicos miocárdicos tratan de unificarlo, hablando como que la nomenclatura actual está como síndrome coronario agudo y crónico, y aquí propone estos síndromes coronarios isquémicos como los síndromes de agudos causados por la ruptura de placa o erosión, eh, el posible minoca y los que no son agudos. Sí, fíjense que es curioso la forma como nos lo proponen. Es un artículo que vale la pena que ustedes lo vean, porque todos cada trabajamos esencialmente con este tipo de problemas, las, las causas de AMIS y las causas de no AMIS. Eh, este artículo de revisión del reto que significa para nosotros y el que debemos estar muy pendientes de todos los aportes que nos está dando la inteligencia artificial en el campo de la interpretación electrocardiográfica. Y esta propuesta del profesor Roman, que era, como digo, que va a ser el jefe y con el que hay relaciones muy estrechas de una de nuestras internas que está trabajando específicamente en inteligencia artificial y electrocardiografía, le ha hecho propuestas interesantes. Este profesor viene manera de crear unos gemelos digitales basados en toda la información de la historia clínica del medio ambiente, de aún datos de genética, de epigenética y la posibilidad de tener un modelo con el que podamos hacer intervenciones y ver qué pasa si tomamos esta decisión o tomamos la otra, y eso nos puede ayudar a tomar decisiones apropiadas con cada paciente. ¿Verdad? Que este será
una herramienta que tendremos en el futuro para poder hacer más efectivamente nuestra intervención de los pacientes. Tengo que recomendarles a todos ustedes este nuevo libro de Harari. Estoy muy inquieto, muy angustiado con muchas de las cosas propuestas por él en el libro. Las reflexiones son muy importantes de todos los cuidados que debemos tener y la regulación que hay que hacer de inteligencia artificial. Es una lectura que ojalá puedan hacerla. Si en algún momento alguno de ustedes lo desea, yo lo tengo en digital y con mucho gusto se lo puedo compartir. Bueno, ya después de esta pequeña introducción, arrancamos con nuestro primer caso clínico. Este primer caso clínico nos lo compartió el doctor Roberto Calvo. Roberto, tú nos cuentas cuál fue la motivación de nos cuentas del caso para que luego le demos la oportunidad a Diana que nos cuente cómo lo interpretó, a Diana Agudelo. Nos cuenta, Roberto, de qué se Buenos días, trata. profe. Buenos días, sí, señor. Profe, no, este fue un caso de que nos encontramos en la rotación que estoy haciendo ahora mismo en electrofisiología. Un paciente de 70 años, muy activo, en muy buena forma. Trabaja actualmente en la minorista, cargando bultos, llevando carretillas. Y pues su vida era completamente o relativamente normal hasta hace más o menos unos 15 días. Después de que en estos últimos 15 días ha venido presentando astenia, dinamia, no, pues, intolerancia al ejercicio, a su trabajo, y tuvo un evento cercano al síncope. Entonces, pues por todo esto, las hijas deciden llevarlo al servicio de urgencia, donde encuentran inicialmente en el triaje una frecuencia cardíaca lenta, realizan este electrocardiograma y se encuentran con este hallazgo. Por eso nos solicitan concepto. Evaluación. Vean qué tan importante esto porque nos encontramos con frecuencia a campesinos y personas muy activas físicamente y su pulso es lento. Encuentra uno una bradicardia sinusal en la mayor parte de ellos sin ningún síntoma, es decir, totalmente asintomático. Pero ven que este paciente es un paciente muy activo que tiene síntomas importantes y se encuentra una frecuencia lenta. La importancia de poder categorizar qué está pasando con el paciente. Bueno, entonces, la doctora Diana Agudelo quisiera, que es una de nuestras internas, ¿cómo miraste este electrocardiograma, Diana? Buenos días. Muy buenos días, Diana. Bueno, yo empecé como haciendo una lectura sistemática del electrocardiograma, con lo cual pues vemos que es un electrocardiograma que tiene las dos derivaciones, una unidad y una estandarización pues que es la habitual, una línea de base interpretable y yo interpreté que tiene P positiva en D1, aunque en realidad las P son pues como muy pequeñas. Eh, Yo Seguí tengo aquí pues, un acercamiento de las derivaciones de miembros, donde efectivamente, como tú ves, hay una P positiva en D1 y se ve también una P claramente positiva en D2. Ajá. bueno, yo pues vi que los RR eran A qué constantes. conclusión llegaste, Dianita? Bueno, la conclusión es que veo un bloqueo AB de segundo grado, móvil 2, porque Ah, hay ah, P que no conducen. es interesante, ¿cierto? Tú alcanzas a mirar de que hay una P que es conducida, una P que no es conducida, una P que es conducida, una P que no es conducida. Mira la trascendencia, el médico muy juiciosamente vio al paciente con una frecuencia lenta, le tomó este electrocardiograma de 12 derivaciones, le faltó algo que podría ser muy valioso para la interpretación de este bloqueo, de esta bradicardia que estamos encontrando con el paciente y que ya tú estés acercándote a decir un bloqueo AB de segundo grado y le estás proponiendo una calificación de un bloqueo AB de MOVIS 2. ¿Qué hubiese sido ideal agregarle a este electrocardiograma? Un dedo es largo. Un dedo largo. Siempre vale la pena tener un trazado de ritmo,
un dedo largo, un B1 largo, son los que más información dan sobre la onda P, dedo largo y uno largo. Entonces, acompañar estos electrocardiogramas, casi siempre en los formatos que tenemos ahora, aparece un dedo largo, un B1 largo, pero si no tenemos el formato, hacerlo. Porque fíjate que ahorita tenemos la posibilidad de mirar uno, dos complejos solamente. Y no somos capaces de decir sino la relación de la P con el complejo en dos complejos. No somos capaces de decirlo en siquiera 10, 12 complejos para tener mayor. Muy bien, entonces tu manera de interpretarlo es de que estamos frente a un trastorno de conducción auriculoventricular por un bloqueo AB de segundo grado y que tú lo calificas como un móvil 2. ¿Estamos de acuerdo, Diana? ¿cierto? ¿O algo más? ¿Tienes algo más para comentar? No, Perfecto, ¿no? Perfecto. Yo sé que Natalia Murillo, que rota con nosotros, tenía también interés en hacer comentarios sobre este electrocardiograma. Natalia, ¿estás con nosotros? Natalia Murillo. Hola, profe, sí, por aquí Buenos estoy. días, Natalia, bienvenida. Cuéntanos qué más aportes tienes para este electrocardiograma. Profe, además del bloqueo MOVIS 2 que menciona la compañera, que no estoy de acuerdo con ella, también le veo como algunas características que son compatibles con un bloqueo fascicular anterior izquierdo, ¿Por qué? porque tiene el eje desviado hacia la izquierda y aparte de eso también tiene un patrón de QR en las derivadas inferiores. Mira qué tan interesante. Entonces tú tienes ese, cuando tú sacas el eje de este electrocardiograma, te vas a encontrar con que esta es la morfología en D1, ¿cierto? Entonces, tiene una parte positiva y una parte negativa, que es anchita. Mira y verás que es interesante esto. Entonces, tienes esta morfología en D1 y esta en ABF, que predomina más lo negativo. Entonces, este eje está posiblemente en menos 45 grados del QRS y hay esta morfología a la que te estás refiriendo que es muy importante. R pequeña, S más profunda en D2, igualmente en D3, igualmente en ABF. Y la forma como empieza ABL, que empieza con una Q y se demora en subir, una eh, tiempo pico alargado en ABL. Entonces, todo esto nos habla de un bloqueo del fascículo anterior. Entonces, tenemos hasta este momento, Natalia, que hay un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Tú lo propones igualmente que Diana, un bloqueo MOVIS 2 y tienes un bloqueo del fascículo anterior. ¿Algo más? No, profe, yo no. Bueno, ¿a ti qué te parece la morfología de V1? Ahí te la muestro más cerquita. Pues, profe, es que de pronto sí está un poquito ancho Vale. y pues sí está un poquito ancho y mellado. Podría pensar en Ajá. un bloqueo de Ajá. rama derecha. Mira todo lo que se está juntando. Un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, lo propones móvil 2, un bloqueo del fascículo anterior y un bloqueo de rama derecha. Aunque imagínate este paciente, todas las alteraciones de conducción que tiene. Yo quisiera sé que uno de nuestros médicos del 12 de octubre estuvo también interesado y quiere dar sus conceptos. Wilson, adelante. ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? Que sé que de pronto lo miraron en compañía de los compañeros. ¿Cómo enfrentaron este electrocardiograma? Doctor, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Sí, Bienvenido, soy Wilson. médico de atención primaria y trabajo en la unidad intermedia del 12 de octubre. Y de acuerdo con las colegas, en el bloqueo 2.1 AB, en el bloqueo del fascículo anterior y del bloqueo de rama derecha, nosotros con unos hallazgos de estos en un primer nivel de atención, pues procederíamos a remitir este paciente por yo no sé si usted piensa la posibilidad de un marcapaso maestro.
Bueno, perfecto, listo. Entonces vamos a ver qué nos cuenta el doctor Roberto Calvo, cómo enfrentaron a este paciente y qué decisión tomaron con él. Roberto, adelante, nos cuentas. ¿Qué aprendiste de este caso y por qué te animaste a que lo compartiéramos? Listo, profe. Bueno, un caso nos pareció muy bonito precisamente por todos los hallazgos electrocardiográficos. Efectivamente es un bloqueo AB 2.1. Vemos que una P conduce y otra P no conduce. Hay dos detalles adicionales que vemos que primero la Roberto, longitud. una cosa interesante que tú nos dices y los colegas venían diciendo, un bloqueo MOVIS 2 y tú dices un bloqueo 2 por 1. Es correcto. Entonces, en este caso no sería un bloqueo AB MOVIX 2 porque pues vemos que la conducción es alternante, es una P que está conduciendo y una P que no está conduciendo. Y esto tiene, digamos, una connotación especial, ¿cierto? Al momento de tomar decisiones. Pero también podría ser una manifestación de un MOVIS 2, ¿no crees tú? Porque tenemos un pedacito muy cortico y podría ser Exacto. una manifestación. El error, profe, efectivamente, donde usted lo comentó, es que no hubo un D2 largo. ¿Qué pasó? Que el paciente estaba monitorizado y en el monitor era muy evidente el trazado, digamos que del comportamiento del 2.1 y pues que entiendo yo o creería yo que por eso o no necesitaron el D2 largo. Pues el paciente Muy, lo vimos y en el monitor era bastante evidente. Pero sí, es completamente necesario tener un D2 largo, completamente. muy bien. Entonces, observaron este detalle y además el bloqueo de la rama derecha del haz de Higgs, vean las S anchas en D1, las R's R chiquita, una pequeña S y una R prima con un QRS más ancho, que es un bloqueo de rama derecha, un bloqueo, ¿estás de acuerdo con el bloqueo del fascículo anterior? Sí, señor, Roberto? tenemos un trastorno severo del sistema de conducción y también, pues lo que le comentaba, profe, que impresiona que estas P no son del nodo sinusal, no arrancan en el nodo sinusal, pueden estar relativamente cercas, pero impresiona que podrían no estar arrancando en el nodo sinusal por la morfología de L negativa y un PR que es un poco corto. Entonces, Oh, podrías. pero ya eso es una finura del Sí, sí. electrocardiograma, ¿cierto? Desde el punto de vista práctico, yo creo que el enfoque que hizo tanto Diana como Completamente Natalia bueno. y Wilson son fantásticos, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, este paciente al tener síntomas, pues ya es un paciente, bueno, y una, digamos que trastorno severo del sistema de conducción, ya es un paciente que, señor, Sí, adelante. que fue candidato a un implante de un marcapasos bicameral para, digamos que resolver su problema. Entonces, este fue, digamos que el abordaje que realizamos. Si este paciente dentro de sus medicamentos antihipertensivos estaba usando un beta bloqueador, ¿qué hubieses Profe, hecho? entonces, una de las cosas importantes es valorar las causas reversibles en estos pacientes. Siempre es bueno evaluar trastornos hidroelectrolíticos, función tiroidea, medicamentos, muchas cosas, porque estos pacientes, y más que todo en pacientes que son asintomáticos, no necesariamente de entrada son candidatos a terapia de estimulación o marcapasos. Entonces, es muy importante siempre valorar todas estas causas reversibles en los pacientes. Perfecto. ¿Podemos decir que este paciente tiene un bloqueo trifascicular? Bueno, digamos que el nodo AB no es un fascículo, entonces preferimos llamarlo, digamos, como que bifascicular con bloqueo AB. Entonces, Mm, pero digamos que comúnmente se llama trifascicular, pero sí podríamos considerar que tiene un bloqueo trifascicular. claro, fíjate que es bonito, aquí nos cuentan cuando uno dice definitivamente se trata de un bloqueo trifascicular, estás diciendo tú, hay una alteración muy seria de la conducción. Hay alteración del nodo AB, hay bloqueo del fascículo anterior y de pronto puede presentarse intermitentemente bloqueo de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda y por eso es la manera como nos dicen, este paciente tenemos bloqueo de la rama derecha más un bloqueo AB de segundo grado, móvil 2 que dijimos algunas veces, cuando se presenta este 2 por 1 muchas veces es
cuando se analiza claramente un MOVIS 2. Aquí es bien bonito esta clasificación y recordando cuando es un bloqueo del fascículo anterior, las morfologías a las que hicimos insistencia, ABL, QR como en nuestro paciente, en 2, 13 ABS, R chiquita, S profunda, nos permite decir bloqueo del fascículo superior. Y hay otras, cuando hablamos de posible bloqueo trifascicular, cuando hay bloqueo bifascicular más un bloqueo de primer grado y otras circunstancias, pero creo que en este paciente sí cumplimos con un criterio bien definido para poder decir un bloqueo trifascicular que definitivamente nos da una mayor fuerza para remitir el paciente para estimulación electrofisiológica, porque es una alteración muy completa, muy seria de todo el sistema de conducción. ¿Estamos de acuerdo, Roberto? Sí, señor, efectivamente, profe. Bueno, perfecto. ¿Algún otro comentario de parte de profesores, de alguna pregunta de ustedes? ¿Algún comentario? Hola, Pasamos al siguiente caso. Adelante. hola, profe, Sí, adelante. Adelante. eh, profe, yo quería ir a hacer un comentario, buenos días para todos, es Muy que, buenos días. Qué rico que estés con nosotros, Edison. gracias, profe, que hay que hacer la aclaración que el bloqueo AB 2x1 tiene una clasificación diferente y no hace parte del MOVIX justamente porque como son solo dos latidos, no es posible valorar si hay o no prolongación del PR. Entonces, el bloqueo 2x1 tiene pues la particularidad que realmente hay que aclararlo, pues, porque podrían ser dos escenarios muy diferentes que es un paciente de 70 años, que claramente vemos que tiene unas alteraciones en el sistema de conducción y que adicionalmente está sintomático, a que fuera un paciente joven que simplemente por una hipertonía vagal haga esto y donde posiblemente sería supragiciano y donde no tendría indicación de marcapasos. Entonces ese 2x1 tiene esa particularidad que realmente hay que aclarar muy bien cuál es el escenario del paciente para poder tomar decisiones respecto a la necesidad o no de estimulación. Perfecto. Pero, ¿qué te pareció la forma como lo enfocaron nuestros niveles primarios? Excelentísimo, profe, muy claro y esa debe ser la conducta obviamente del primer nivel. Fantástico. Edison, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Una observación muy valiosa, ya pues obviamente más fina, como también nos empezó a contar el doctor Cal. Bueno, señores, tenemos el segundo caso que curiosamente los dos fellows remitieron pacientes con la misma reflexión que vamos a ver a continuación. Este lo mandaste tú también, Jorge, ¿sí? Roberto. Profe, es que fíjese, yo creo que tuvo una pequeña confusión. El caso coincide con el electro de Jorge, pero el electro el electro que usted está presentando fue el que yo mandé, pero sin embargo Sí, es la misma reflexión. exacto. Entonces, cuéntanos un poquito, porque yo también voy a mostrar de una vez el que mandó Jorge para que vean ustedes la coincidencia tan interesante de este mes. Por Cuéntanos de eso, este caso. este caso es, por eso, el caso 2 el que está escrito, es de Jorge. Entonces no Ah, sé ese si Jorge... Jorge, adelante. Bueno, bueno, profe, entonces este nos lo comparte el doctor Díaz. Es una paciente que llegó como tal El a doctor Díaz es un electrofisiólogo, ¿de acuerdo? electrofisiólogo, sí, que llegó a consulta para de riesgo cardiovascular, estaba sintomática, se realizan un electrocardiograma pues de 12 derivadas, en el cual inicialmente es valorado por médico general de riesgo y ya lo remite a ellos por una sospecha de fibrilo-flutter, si lo pongo entre comillas, y a continuación pues tiene este electrocardiograma. Muchas gracias, Jorge. Ahorita muestro el que mandó Roberto para que ustedes vean y aprendamos y reforcemos de demás. Pablo Hoyos, uno de nuestros internos, se animó a hacer la interpretación. Pablo, ¿qué te encontraste con este electrocardiograma? ¿Cómo fue tu interpretación? Buenos días, ¿ahí me escucha? Sí, señor, te estamos escuchando. Bueno, este electrocardiograma tiene una particularidad y es que de primera impresión nos puede impresionar de pronto algunas puntas torcidas o alguna taquicardia ventricular por la forma de las ondas que se ve,
pero al momento de empezar a hacer una lectura sistemática del electrocardiograma, nos podemos dar cuenta de que realmente en las derivaciones de 3, B4, B5 y B6 podemos ver un complejo QRS un poco más marcado y nos damos cuenta que de hecho el RR es constante, no es variable como puede dar la impresión en D2, y debemos entrar a verificar otro tipo de causas que nos puedan estar dando esas ondas, que también nos pueden recordar algunas ondas F del clore o algunas ondas F de la fibrilación auricular. Entonces, hablando ayer con el doctor, llegamos, pues se llegó a la conclusión de que habría que verificar las interferencias que nos pueden estar afectando la línea de base, y en este caso puede ser, por ejemplo, el temblor de la paciente, o puede ser los electrodos mal colocados, los electrodos mal adheridos, alguna interferencia con algún otro dispositivo o con algún elemento metálico que esté cerca, pero por la ubicación pues de las ondas y por las derivadas que están correctamente, por decirlo de alguna manera, tomadas, podríamos determinar que se trata de algún tipo de temblor en la paciente. Entonces, la conducta ideal en este caso sería intentar repetir el electrocardiograma para realizar una lectura mejor, porque realmente es un electrocardiograma no interpretable por toda la interferencia que tenemos. Muchas gracias, Pablo. Vamos a mirar, José Guillermo Morillo hizo también su reflexión con los compañeros. José, contanos qué pensaron ustedes y qué piensas de la observación de Pablo. José Guillermo Morillo, ¿estás? José Guillermo, no, bueno, no está, no te preocupes. Entonces, esa observación que nos acaba de hacer Pablo es valiosísima. Y miren ustedes el Profe, hola, electrocardiograma. qué pena, tengo... Hola, profe, buenos días. Adelante, adelante, José Guillermo. Profe, qué pena, estoy con un problema de la señal, pero ayer también concordamos mucho con lo que hablábamos, lo que habló ahorita el compañero interno. Visualmente es Ajá. un electro muy ruidoso, porque incluso impresionaría como tener ritmos diferentes, uno en D1, D2, ABR, ABF, ABL, incluso B1 hasta B3, un ritmo relativamente mucho menos visual, brusco en D3, y un ritmo, digamos que intermedio entre B4 y B6. Ayer cuando incluso tuvimos la retroalimentación, nos dábamos cuenta que el único en el cual se lograba alimentar una P eran D3, a diferencia de que ha sido unas ondas similares como si fuesen unas ondas F pequeñas en B4 o B6, y el resto era un complejo muy difícil de analizar en los temas de D2, Claro. D3 y el resto de las derivadas. Y Pero el entendemos eje entonces por qué se el mantenía médico estable, general incluso, quiso enviarlo por la posibilidad de un flote atrial, una fibrilación auricular. Entonces, es interesante esa reflexión de que esto nos hace pensar qué pasa ante aparentemente un RR que sí está constante, pero esa modificación de la línea de base que la está causando, ¿no? sí, incluso impresionaba como si hubiese algo de alternancia en el complejo QRS, pero Ajá. si somos estrictos, si no hay unos buenos aspectos técnicos, sería todo un factor compulsor antes de llevar una conducta clínica adecuada. Perfecto, perfecto. Entonces, Jorge, ¿nos cuentas qué fue lo que le llamó la atención y por qué el doctor Díaz te comentó este caso? No, como bien lo mencionan, identificamos que se puede notar los QRS en varias de las derivadas, vemos en D3, en todas las precordiales izquierdas también se ve bastante, y vemos otros signos importantes de reconocer cuando hablamos de un término que se llama pseudotaquicardia ventricular, ¿sí? Que son hallazgos que nos van a sugerir que esto que podría alguien considerar una taquicardia de complejos anchos, polimórfica, etcétera, podría ser más relacionado a ese artefacto. Entonces, uno es que tenemos señal sinusal, por así decirlo. Entonces, vemos si en las derivadas frontales tiene ritmo sinusal con P, Q, R, S y T. Si hay signos de spike o notch,
en los complejos anchos, que son esos QRS, digamos, metidos o estas señales anormales dentro de estos complejos anchos que nos hablan de que realmente se trata de un artefacto. Y adicional a esto, siempre en estos casos, acompañarnos de si el paciente tiene deterioro hemodinámico durante el evento, si tiene una línea de base inestable en el electrocardiograma antes, durante o después del evento. La Y clínica, ¿cierto? finalmente, La clínica. exacto. Y finalmente, verificar siempre si se asocia con movimientos corporales anormales, ya sea un escalofrío, un temblor, pacientes con Parkinson, etcétera, o a veces incluso puede ser por el mismo dispositivo que tienen algunos tipos de errores. Perfecto. Entonces, mira, a este paciente posteriormente se dio, cuéntanos qué fue lo que pasó con este paciente, que es interesante la anécdota, ¿no? Bueno, de este paciente, yo creo que es el de Roberto, profe, pero bueno, en el que yo envié, creo que este fue el que, sí, el que envié, el Sí, segundo, este lo que se fue, el vio. paciente se Ujú. identificó, tú me contaste de que había un temblor, posiblemente por un Parkinson, entonces ya se trató de amainar el temblor del paciente y se tomó un electrocardiograma donde podían verse ya así los complejos bien definidos. La línea de base sigue siendo muy irregular por el temblor del paciente. De pronto una posibilidad que podría hacerse sería colocar los electrodos como los hacemos en una prueba de esfuerzo, en todos en el tórax para evitar el movimiento de los brazos. Pero aquí tenemos esta parte que es bien importante que tú estabas haciendo insistencia, que cuando tomamos un electrocardiograma de esta índole, ya son casi siempre los formatos del electrocardiograma, se toman simultáneamente las tres derivaciones. Entonces, cuando uno tiene posibilidad de ver las tres derivaciones simultáneamente, se da cuenta, claro, que aquí están los complejos QRS y que corresponden a lo que estamos viendo en las otras derivaciones con esa, un poquito más estrecho, de manera que esas observaciones clínicas y de estos detallitos evitan que este paciente se someta a anticoagulación. Alguien puede perfectamente empezar anticoagulación con un paciente con un electro de esta índole y los riesgos que esto significa. Y curiosamente, este fue el otro paciente que nos comentó mm, Roberto, ¿cierto? El profe, este que está presentando usted es el que le mandó Jorge, justamente Ah, en este momento. Sino que el caso, el texto del anterior era el de Jorge. Como, hubo un cruce, como los dos casos eran muy similares, ya. pero sí, es la misma reflexión. Perfecto, perfecto, muy bien. Y fíjense cómo esto es difícil. Las reflexiones que estaba haciendo Jorge, esto también se lo compartió el doctor Díaz, en un holter, cómo fácilmente alguien puede decir, este paciente tiene una taquicardia de complejos anchos y darse cuenta que todo lo que hay aquí es una alteración de los cables, movimiento de cables o temblor del paciente. De manera que esto es muy valioso. Los aspectos técnicos son muy, muy importantes. Esta semana tuve un caso clínico que quiero compartirlo con ustedes porque es también igualmente de aprendizaje. Jorge Mario, adelante. No, profe, pues ahí, por ejemplo, en el casito anterior que mostró, ahí se ve muy bien y muy claro lo que mencionaba del spike y el notch en los complejos anchos y ahí recalcar lo que bien acaba de mencionar, profe, que en estos casos de pronto nos podría ser de utilidad las modificaciones en cuanto al uso de las derivadas, usando, por ejemplo, las derivadas especiales de Mason-Licar, por ejemplo. En este caso, podría de pronto uno evitar estos artefactos por temblores. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y les contaba de esto, es una chica de 53 años que le iban a hacer una cirugía ginecológica, una chica que hace ejercicio. Le tomaban este electrocardiograma como un electro prequirúrgico y la interpretación, como ven ustedes, fue ritmo sinusal, necrosis anteroseptal e inferior, porque hay ondas Q en 2, 13 ABF y hay ondas Q de B1 prácticamente a B3 y empieza una pequeña R en V4. Obviamente que se hace una interpretación sin la historia del paciente, sin conocer el paciente, pero la angustia que esto genera, tanto en la paciente
como en su médico dice, un momentito, yo no la puedo operar, usted con esta cosa, usted me dice que hace ejercicio, que monta en bicicleta y no tiene ningún síntoma, pues hombre, yo no me quedo tranquilo con esto. Entonces, esta paciente, juiciosamente, se hizo una ecocardiografía que fue completamente normal, entonces ya sabemos que esto no es una necrosis anteroseptal, siempre tenemos que pensar que están colocados los electrodos anormalmente, los pone uno muy altos y pueden dar esta falta de progreso de la onda R. Hay otras causas de falta de progreso de la onda R. No considera uno que sea una cosa isquémica porque no hay cambios en la onda T. La onda T es completamente normal, pero es completamente razonable que ante una paciente con esta falta de progreso de la onda R de B1 a B4 se necesite estudiar con más detalle y estar muy seguro de que no corresponda a una zona de necrosis como de pronto se alcanza a proponer con esta morfología. El cuadro clínico de una paciente asintomática que hace ejercicio, pero definitivamente para tener seguridad la ecocardiografía va a ser de gran ayuda. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente caso. Este caso nos lo propuso el doctor Alejandro Narváez. Alejo, ¿nos cuentas un poquito qué fue la razón por la que nos quisiste compartir este caso? Hola, profe. Sí, es un caso bonito porque eh, ante casos que a veces pueden ser confusos con la clínica, como tanto nos dice el profe senior, el electro no miente, y es que fue un caso que compartió un colega rural de una señora joven, pues 43 años, que estaba en un evento estresante, pues estaba como en un velorio y consultó por un episodio sincopal. Eh, lo más probable, pues en ese escenario, o como lo habían pensado los colegas, era un evento neurogénico. Entonces, más sin embargo, pues le llamaba la atención que la paciente persistía taquicárdica eh, y estaba con requerimiento de, de oxígeno. Y Entonces, teóricamente tenía un pulso oxímetro con alteraciones en la saturación, ¿cierto? sí, señor, estaba desaturada. Entonces, le tomaron el electrocardiograma y el colega me comentó pues que quedaba intranquilo con el cuadro de la señora, más que todo porque ella, mientras estuviera sentada, pues estabilizaba, pero inmediatamente se ponía de pie, volvía a hacer eventos cercanos al síncope, pues o sea, con eventos cercanos a la pérdida de conciencia. Entonces pedía pues como una recomendación. Eh, Inicialmente pues se enfocó mucho en qué tipo de taquicardia tenía, pero yo creo que hay otros detalles que no sé pues si alguien los quiere discutir. Claro, claro. Cristian Vila estuvo analizando ese electro con juicio. Cristian, ¿nos cuentas cómo lo interpretaste y qué conclusión propones ante el caso clínico y el electrocardiograma? Cristian. Claro, profe, buenos días, profe. Profe, sí, pues después de hacer la lectura sistemática, pues de este electro, digamos que los hallazgos que llaman la atención es que tiene una taquicardia sinusal con una frecuencia cardíaca aproximada de 150 latidos por minuto y encontramos un hallazgo que es que en la derivada de uno encontramos una onda S, en la derivada de 3 encontramos una Q y una T invertida. Entonces tenemos pues el patrón de S1, Q3, T3, que nos sugiere pues probablemente desde la taquicardia sinusal pues que será algo más probable y en este contexto una paciente que hizo un síncope con disminución de la oximetría pues que sea una embolia pulmonar. Además de eso, vemos pues que en la derivada ABR y en B1 tenemos una elevación del ST asociada pues a una depresión o una infranivel del ST en las derivadas laterales, pues en D1 a BL y también en B5 B6, que en el contexto pues de la paciente probablemente nos esté hablando de que la paciente está haciendo una embolia pulmonar masiva. Mm, bueno, ¿cómo te parece el enfoque que nos acaba de presentar Cristian, Alejandro? Profe, sí, magistral. Eso es lo que uno pues debería pensar, que 15% de los TEP dan síncope
y si usted tiene un síncope, usted debería quedar bien del todo, pues hay una recuperación completa del cuadro. Entonces eso fue lo primero que le dije yo al compañero, y es que ahí hay algo más. No se enfoque tanto en la taquicardia, sino que piensen que pudiese haber alguna otra cosa. Eh, Requerimientos de oxígenos persistentes y más con unos signos típicos de sobrecarga de cavidades derechas, incluyendo una elevación del ST, principalmente las derivadas que miran al ventrículo derecho, eh, lo hacen pensar en una embolia pulmonar. El diferencial ahí que uno siempre tiene que tener en la cabeza cuando vea también elevación en B1, ABR, es el infarto aislado de una coronaria derecha no dominante. Digamos, es un poquito más infrecuente, pero también pues da cuadros similares al del tromboembolismo pulmonar agudo, eh, Claro. y se caracteriza pues. Recordando lo que vimos el mes pasado, ¿te acuerdan ustedes que tuvimos la oportunidad de ver este, esta publicación del New England Journal, que es muy bonita, donde nos dicen, mire, estos son hallazgos de una isquemia suendocárdica difusa. No podemos todavía decir si esto es un IAM, sino todo depende del cuadro clínico y de los otros restos de ayudas que uno tenga, pero este serían los puntos para indicar que hay una isquemia suendocárdica difusa, ¿no? Sí, señor, exacto. Y el otro que le iba a comentar era el infarto del ventrículo derecho aislado, que es el otro diferencial. Sin embargo, pues ahí las S en D1, como mencionaba Cristian, y la inversión de la T, más que todo en las caras precordiales B1, B2, pues eso orientaba mucho a tromboembolismo pulmonar, y la conducta pues fue anticoagular a la paciente y trasladarla en pues, un traslado primario. Muy bien. Se le tomó un angiotag que mostró y demostró la hipótesis. Sí, sí, señor. La paciente efectivamente tenía un tromboembolismo pulmonar masivo de ramas segmentarias. Eh, Lastimosamente, la paciente pues empezó a presentar eventos de fibrilación ventricular, y lastimosamente falleció, a pesar pues de que se, se, se pudo diagnosticar. Pues el cuadro fue muy, muy agudo, muy grave, y pues no fue el mejor desenlace para la paciente. Qué vaina. Bueno, aprendizaje. Lía, tú tienes una observación para hacernos. Hola, profe, buenos días. Sí, solo para aclarar que esos hallazgos en el electrocardiograma, como Alejo muy bien lo dijo, lo que nos indican es la sobrecarga en el ventrículo derecho, no necesariamente son exclusivos del tromboembolismo pulmonar. En el contexto de la paciente que tiene un deterioro agudo, que presentó un síncope, que está saturada, probablemente será siempre nuestra primera opción diagnóstica, pero digamos que lo que refleja el electrocardiograma es precisamente eso, la sobrecarga del ventrículo derecho, que en este caso es consecuencia del TEP, pero recalcar que no es exclusivo de esta entidad. Perfecto, muchas gracias. Si hay algún otro comentario de parte de los profesores, alguna otra pregunta, a que miren el aprendizaje de este caso. Y muy bien la manera como Cristian lo enfrentó, y creo que hemos aprendido sobre otras observaciones que nos profesó Alejandro. Aquí tenías, tú nos habías compartido, Alejandro, esto que precisamente que nos insististe, ¿verdad? Que podemos ganar un poquito de tiempo y nos vamos al siguiente caso. Bueno, este caso lo remitió el doctor Gustavo Giraldo, eh, quien está haciendo ahorita su residencia, su fellow en electrodinámica, en electrofisiología. Creo que es un caso muy bonito que nos compartió él, y vamos a comentarlo. Es una señora de 40 años de edad, sus antecedentes personales previos, una hemorragia uterina normal, no viene utilizando medicamentos,
clave pues en el análisis que vamos a hacer a continuación, tiene como antecedentes familiares una hermana que falleció de manera súbita a los 30 años. ¿Por qué consultó esta paciente? Consultó porque viene presentando episodios sincopales desde hace 4 años. El primer episodio ocurrió en la madrugada cuando sonó el teléfono bruscamente en la casa. Al intentar levantarse a contestar, tuvo pérdida de la conciencia. Estos episodios eran pues esporádicos, pero la última semana presentó 4 episodios sincopales estando en reposo, razón por la cual consultó. Y el electrocardiograma basal de esta paciente aquí lo tenemos. De manera que la doctora Lina Escobar, una de nuestras internas, se animó a hacer un análisis de este electrocardiograma. Lina, ¿estás con nosotros? Hola, doctor, buenos días. Sí, Muy buenos días. ¿Cómo hiciste el análisis de este caso junto con toda esa historia clínica y el electro que estábamos presenciando? bueno, entonces para el electro está bien tomado. El ritmo es irregular y tiene una frecuencia de 50, entonces tenemos una bradicardia, una bradiarritmia. Mm, Revisando el eje es normal, las ondas P todas conducen y son de morfología normal. El PR es constante. El intervalo de QT también es normal. Eh, Me llama la atención, sobre todo en este caso, en el electro, que hay unas ondas S muy profundas en las precordiales derechas. Eh, pues yo revisé los criterios de Pedro Lopresti para hipertrofia ventricular izquierda, eh, que pues me daba un valor de 2,8, y en mujeres un valor mayor a 2,3 ya nos diría que es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Además, las ondas T están invertidas en la mayoría de las derivadas. mm, y pues en B2 y B3 también, que también nos podría hablar de un patrón de Wellens tipo B. Mm, pues este caso, entonces, ya viéndolo con la clínica de la paciente y toda la historia que nos relata, pues tenemos una paciente con síncope de alto riesgo, con antecedente de sangrado uterino anormal, que al parecer no es tratado, que podría haber hecho una anemia crónica, pero esa anemia no nos explicaría los eventos sincopales porque vienen presentándose hace más de 4 años, y por lo general pues los eventos, estos pacientes hacen mecanismos compensatorios frente a la anemia ya que es crónica. Entonces pues no me inclinaría tanto por eso, pero igual habría que pedirle un hemograma y un perfil ferrocinético. Y la manera en que iniciaron los síncopes también podría relacionarlo con una hipotensión ortostática, pero pues ya como vienen presentándose actualmente, según el relato, pues ya no están relacionados únicamente con los cambios de posición, sino que aún estando en reposo se dan los episodios sincopales. Entonces me inclinaría más por la hipertrofia ventricular izquierda, además que pues ya tenemos un antecedente familiar de muerte súbita. Entonces esta paciente tiene un alto riesgo de presentar muerte súbita. Yo le solicitaría un ecocardiograma y un monitoreo Holter en 24 horas. Muy bien, muchas gracias, Lina. El doctor Felipe Rodríguez también tuvo oportunidad de analizar juiciosamente este caso. Felipe, ¿qué piensas del caso y los comentarios de la doctora Lina? Felipe, ¿estás con nosotros? Doctor Felipe Sí, Rodríguez. profe. Buenos días. Adelante, Felipe. Adelante. Muy buenos días. Sí, después de haber hecho pues una lectura sistemática, realmente a mí me dio un hallazgo un poquito diferente de la compañera con respecto a los intervalos del QT. A mí me dio un eje, perdón, un intervalo de aproximadamente 680 milisegundos, es decir, que es un QT prolongado y corregido por la fórmula de Bassett, da 668. Técnicamente pues también está prolongado. A mí me llamaba la atención el antecedente pues familiar también de una hermana con muerte súbita, y en este contexto de prolongación del QT es importante resaltar pues el uso de medicamentos. En este caso la paciente no tenía medicamentos o factores
que pudieran explicar el QT prolongado, entonces pues me inclinaría también como por un síndrome del QT largo. Muy bien, Felipe. El doctor Nicolás, Juan Nicolás, adelante. Profe, ¿qué más? Muy buenos días, Juan Nicolás. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero. Y otra cosa, pues también como clave en lo de la historia clínica, y es que la paciente como que presenta estos eventos cuando le suena el teléfono. Eso también es como algo característico del síndrome QT largo, tipo que cuando, por ejemplo, le suena una alarma o algún ruido fuerte que se desencadenan las arritmias. Muy bien. Varias reflexiones, les voy a contar enseguida cosas interesantes con esta paciente. Esta paciente hizo, estando en urgencias, un evento que, mire, hizo una torsade de Points, requirió cardioversión y este fue el electrocardiograma después de la cardioversión de la paciente, donde teníamos la posibilidad de mirar un QT definitivamente muy prolongado. Reflexiones valiosas cuando enfrentamos la medición de QT es lo siguiente. Este artículo de síndrome de QT prolongado congénito hace unos 3 años, hace 2 años, es supremamente completo. Vale la pena que lo tengan entre sus carpetas porque aquí nos hablan de las 3 formas, ya nos empezaba a decir Nicolás, de posiblemente el tipo 2, que es el que más se relaciona con un sonido, con síncope facilitado por un sonido brusco del teléfono. Ven la manera como se evalúa los pacientes que tienen un QT largo, la historia, el electrocardiograma, la posibilidad de tener en cuenta la respuesta durante el ejercicio del QT, especialmente a los 4 minutos después de tener el máximo, y pues obviamente que en algunos casos la parte de evaluación genética. Está este score de Schwartz que fue desde hace 30 años, pero sigue siendo valioso. Los hallazgos electrocardiográficos, si tenemos un QT mayor de 480 da 3 puntos, si está entre 460 y 479, 2 puntos, y en hombres, pues, si está entre 450 y 459. Si el QT es mayor de 480 milisegundos a los 4 minutos de recuperación en la prueba de esfuerzo, la presencia de torsade de Points da 2 puntos, alternancia de la onda T 1 punto, el tener unos pequeños noches D3, la T 1 punto y una frecuencia baja para la edad, 0.5. La historia de síncope, con estrés, sin estrés, la posibilidad, como es congénito, de un trastorno de audición y la historia familiar. Si hay un paciente de su familia que definitivamente tenía un QT largo, da 1 punto y hay una muerte súbita no explicada, da 0.5. Cuando es más de 3.5 es positiva, la posibilidad se hace muy, muy alta de que sea un síndrome de QT prolongado congénito. Que este artículo se lo recomiendo muy especialmente, pues, y mirar la estratificación de paro cardíaco, como lo vimos en la paciente, la determinación de un QT corregido mientras más prolongado sea, definitivamente, un síncope cardiogénico, como bien lo expresó desde el comienzo la doctora Lina, de que esta paciente no tiene un síncope mediado neuralmente, sino que es un síncope cardiogénico, y tomando todas estas determinaciones, se toma una decisión con la paciente. Entonces, esta paciente efectivamente quisieron descartar completamente el que tuviese una alteración estructural. Le hicieron una ecocardiografía que fue normal, pero no quedaron contentos, le hicieron una resonancia magnética nuclear
que mostró cavidades de tamaño normal sin áreas de realce tardío que pudieran explicar cualquier otra alteración del ritmo y la parte estructural. No hay signos de hipertrofia ventricular izquierda, que pues también en el electrocardiograma, mirándolo juiciosamente, no hay criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Y este paciente pues terminó con la colocación de un cardiodesfibrilador implantable ante todo esto. Hay un artículo que les quería comentar donde nos muestran la dificultad que tenemos en la determinación, el uso de los diferentes recursos para medir el QT. Todo lo hacemos mediante el uso de nuestros teléfonos celulares, donde podemos hacer la corrección del QT utilizando Hodges, Basset, Friedericia o Framingham, sabiendo que Basset es casi el que venimos utilizando siempre, pero Basset es bueno cuando tenemos frecuencias cardíacas normales. Ante frecuencias altas y frecuencias bajitas es mucho más eficiente Friedericia y lo mismo Hodges. Entonces tengan muy en cuenta el uso de los diferentes correcciones que tenemos en este momento. Entonces, aprovechando este caso clínico, recordar cómo hacer la medición del QT utilizando esta tangente de la rama descendente de la onda T, el cruce que tiene con la línea de base que se toma en el segmento PR. Nos da esa pauta para definir la línea de base y de esta manera hacer una correcta determinación del QT. Esto lo encuentran en el artículo muy juiciosamente porque es una manera técnica de hacer apropiadamente estas determinaciones. Aquí tienen ustedes una manera de ver cómo, utilizando B3, cómo cambian las cifras cuando utilizamos una y otra propuesta. Y la recomendación que nos hacen, ahorita tenemos la posibilidad por medicina nuclear que fácilmente podamos tener la medición hecha por el computador, pero la recomendación que nos dan es de que la medición usualmente la debemos hacer en D2 y B5, que son las dos derivaciones claves. Tomando esas dos derivaciones nos dan una información mucho más precisa y por eso es la razón de que tengamos aquí anotaditos esa determinación en D2 y en B5. La medición fue de 440 milisegundos y 480 milisegundos en B5, que ya nos hace pues, alarmarnos de que está por encima de 460 si es una mujer y 450 si es un hombre. Por supuesto, esa es una de las cosas claves. Entonces, este paciente nos enseña cómo ante un cuadro sincopal afinar muy bien la parte clínica, preguntar sobre la familia muerte súbita, el sospechar ante cambios tan importantes de la repolarización, tal como lo hizo Lina. Hombre, que no se nos pase un síndrome isquémico en esta paciente, pero la historia no es de dolor de pecho. Entonces, nos hace pensar mucho más en que aquí hay un trastorno de repolarización de otro origen, medir muy juiciosamente el QT y vigilar a este paciente. El Holter va a ser clave con la paciente, la eco para determinar que no tengamos una alteración estructural y pues en el futuro vamos a tener con inteligencia artificial una serie de medidas mucho más efectivas. Aquí, esas serían como las reflexiones con este caso y tener en cuenta ante muerte súbita la presencia de un QT prolongado. Bueno, ¿qué comentarios hay de parte de todos, de los fellows, de los profesores? Recalcar, pues, profe, la importancia de analizar todos estos aspectos desde lo más básico, que siempre es lo que nos destaca en todos estos escenarios, que es la interpretación desde cómo se toma el electrocardiograma, parámetros básicos, e ir identificando todos estos patrones y detalles pequeños de cada uno de estos casos para poder
correlacionar con la clínica y asimismo pues dar este diagnóstico final. Y acá muy importante todo esto que nos dice, estos pacientes muchas veces se pasan por no Buenas. analizar adecuadamente cada uno de Ay, estos. dejé el carro en el carro. Hay alguien que tiene como el micrófono prendido. Sí. Sí. Ah, pero yo no tengo que registrarme. Madre mía, bueno, No tengo. listo. Adelante, Jorge. Bueno, creo que hemos hecho un aprovechamiento de los casos que hemos discutido. Se nos quedó un quinto caso que era muy, muy bonito. Yo creo que vale la pena en la próxima reunión lo presentamos. Y bueno, igualmente, muchas gracias por compartir los casos. Vean ustedes, de los de todos los días aprendemos detallitos de cada paciente. De manera que invitados para el próximo mes y nuevamente muchísimas gracias por todos los aportes de cada uno de ustedes.